De nuevo, otra bomba informativa en el día de hoy. Ábalos dice que no se va, se ha hecho un Rubiales, que no voy a dimitir, que no voy a dimitir, que no voy a dimitir. Fiscalía, pues ya, ojo avisor, 23 millones de euros, más con esto de las mascarillas en Canarias. Será el tema principal de la tertulia de actualidad de hoy, pero de todos los medios de comunicación que hay en Canarias, entre radio, televisión, prensa escrita, medios de internet, ¿cómo son las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación? Dirección general, viceconsejería, que siempre han existido, pero como si no lo estuvieran. Hoy hablaremos con el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, Jonathan Domínguez. ¿Cuál es la situación de los medios de comunicación en Canarias? Se lo vamos a contar en el día de hoy. Y como siempre les digo, gracias por elegirnos en esta revista audiovisual nocturna, aquí en la televisión de Tenerife, en Ahora Televisión y en este Cuarto Poder de hoy martes. Y como siempre les digo, con el patrocinio del Loro Parque, comenzamos. Loro Parque patrocina este programa. Bueno, pues aquí estamos dispuestos a contar historias en esta noche de martes, historias que como siempre nos vienen con el patrocinio de Siampar. En el sur de la isla de Tenerife tenemos el parque acuático más importante de Europa. Les esperamos los 365 días del año en el Reino del Agua. Ya saben que con Siampar la diversión está más que asegurada. Nuestro primer invitado, conocedor de los medios, porque aquellos que vieron el nacimiento de la televisión local, no podemos olvidarnos de aquellas tertulias de Canal 7 del Atlántico, con Paco Padrón, con un montón de gente que vieron el nacimiento antes de la televisión autonómica, que fue realmente el culmen de todo lo que conocemos hoy aquí. Por lo tanto, conocedor perfectamente del nacimiento de la televisión local en Canarias y, por supuesto, unas relaciones excelentes con los medios. De hecho, el presidente del Gobierno le ha dado la confianza como viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios. Hoy está con nosotros Jonathan Domínguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer siempre estar aquí con ustedes. Fíjate que la gente te ve joven, que eres joven, en esto de la política, pero si tuviéramos que remontarnos a aquella tertulia que arrasó en audiencia en aquellos momentos con Fernando Clavijo, con Jonathan Domínguez, con un montón de gente de aquella época, ¿a cuánto tiempo nos tenemos que trasladar?
Bueno, tenemos que darle al rewind bastante atrás. Yo empecé, mi primera experiencia en una tertulia de televisión es curioso porque no fue en Canal 7, todo el mundo me asocia a Canal 7, pero mi primera tertulia fue una tertulia que se llamaba Al Rojo Vivo y fue aquí en el norte de la isla con Cari Díaz en Teidevisión. Madre mía, es verdad. Yo me incorporé a la tertulia de Cari Díaz en el finales del 98, principios del 99, éramos unos jóvenes que hacíamos El Rojo Vivo, éramos una especie de moros y cristianos, y esa fue mi primera experiencia en una tertulia, hasta que posteriormente ya me incorporé al proyecto de Canal 7, finales del 99, principios del 2000, en aquella tertulia de jóvenes promesas o jóvenes representativos de la sociedad de aquella época, que era El Prospecto, presentado por Paco Pérez. También estuvo José Carlos Alberto, en paz descanse, dirigiendo la tertulia, y después me tocó a mí precisamente terminar lo que fue la vida del Prospecto después de 10 años en antena, que se dicen pronto, aquella tertulia que fue una referencia. Ahí estuvo Cristina Valido, Jaime Hernández Abad por el Partido Popular en aquella época, Emiliano Oliva, María Cristo Pérez Zamora, Geray Rodríguez por el Partido Socialista, incluso Alfonso Cabello, mi compañero de viceconsejería con la presidencia actual de Fernando Clavijo, el propio Fernando, que estuvo en El Prospecto una temporada completa, y al final fue una época donde la comunicación nacía en el ámbito local, fueron los primeros canales locales y además con una penetración en lo que era la población muy importante, con unos niveles de audiencia que superaban incluso a canales de ámbito nacional, porque era algo que identificaba a la población local, entonces la gente lo veía como algo propio. Esa esencia de la televisión, es verdad que con la crisis, con la TDT y demás, pues como que se descompuso un poco, pero creo que en este momento estamos en una época donde se está intentando recuperar. Vemos que hay muchísimos proyectos audiovisuales en Canarias, de televisiones locales en todas las islas, que intentan ocupar ese espacio, que ese espacio tiene un público objetivo claro, que son gente que quiere enterarse de lo que pasa al lado de su casa y no de lo que pasa exclusivamente en Madrid o en cualquier tema a nivel estatal. Y creo que cumple una función importantísima, y apoyar este tipo de medios también es una de las cosas que tenemos en la hoja de ruta del Gobierno. Hoy en día, Jonathan Domínguez, viceconsejero del Gobierno de Canarias, pero partes en todo esto de lo más básico que es el asociacionismo. ¿Qué queda de aquel joven luchador por los derechos de un barrio que se bregaba pues para ir al ayuntamiento a solicitar cosas? ¿Qué queda de ese Jonathan Domínguez? Yo creo que queda la esencia de aquel Jonathan Domínguez, que lo es todo. Mira, yo fui presidente de la Asociación Juvenil de la Verdellada, entré con 13, 14 años recién cumplido, que era cuando me permitía la norma poder ser presidente, pero anteriormente había entrado como socio infantil, ¿no? Estaba con 9 años en AJUVE. Y cuando estuve en AJUVE de presidente, que estuve 6 años de presidente de la Asociación Juvenil de mi barrio, estamos hablando de los años 90, había una cosa que yo siempre le decía a chicos, porque se lo escuchaba a los mayores de mi barrio, ¿no? Y al final, esos consejos que yo le daba a chicos de mi barrio, sobre todo pensando en que se cuidaran, que construyeran un futuro mejor, que supieran que las oportunidades hay que construirlas en el día a día con las acciones que puedas llevar a cabo en tu vida cotidiana, yo siempre les decía a los jóvenes que se cuidaran de estudiar y aprender mucho, porque todo lo que estudies y aprendes es lo que vas a llevarte al futuro cuando seas mayor, y los dientes. Yo siempre decía eso porque era lo que me decía gente mayor de mi barrio. Lo único que va a llegar a tu vejez de tu juventud son los dientes y lo que estudies. Pues aquí estoy no se equivocaron, ¿eh? Pues aquí estoy con mis dientes y con todo lo que he aprendido durante todos estos años, que me han permitido pues ser el Jonathan que soy, un Jonathan que tiene una experiencia en muchísimos aspectos, pero es un Jonathan que sigue aprendiendo. Me encanta aprender, me encanta estar en lugares donde pueda crecer, donde pueda conocer aspectos que todavía no he desarrollado o que no he podido explorar, y poder allí donde estar aportar todo lo que pueda y más para poder mejorar mi entorno. En este caso me ha tocado ahora una responsabilidad con el presidente Fernando Clavijo, que es la de Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, una de las viceconsejerías directas de la presidencia. Estar en el gabinete de la presidencia del Gobierno de Canarias me permite estar en una atalaya donde aprendo muchísimo y donde puedo aportar muchísimo a la sociedad canaria. Estoy contento. Fíjate que cuando hablamos
los directivos de los diferentes medios y llevamos trabajando en esto un montón, hemos visto pasar un montón de presidentes, de consejeros y demás. Nunca habíamos tenido una política de comunicación tan directa. Aquí, cada semana, pues se sienta de todos los partidos, pero sobre todo el gobierno, que lo veíamos como algo tan lejano, que a los medios de comunicación social más próximos, más locales, era difícil ver que se sentara un presidente de un gobierno. Y aquí ha estado ya varias veces, o directores generales, viceconsejeros y demás. Esa tendencia que vemos ahora de estar dando comunicación. Ayer se sentaba aquí una directora general, porque es verdad que a veces todo lo que se hace en el gobierno de Canarias se diluye, no llega a la gente. Es cierto, siempre ha habido un problema histórico en lo que es el modelo de comunicación del propio gobierno de Canarias, que al final había tanto que hacer, o sea, 26 años de gobierno de coalición canaria antes del 19, había tanto que hacer, había tanto trabajo, tantos proyectos que sacar adelante, que muchas veces nos dedicábamos a ejecutar, a intentar resolver y no a comunicar correctamente todas aquellas acciones que se hacían. Si nos vamos al año 93 y después vamos al 19, vemos la gran evolución que ha vivido Canarias en la mayoría de los aspectos a mejor, o sea, mejores servicios, pero sin embargo no se comunicaba. Cuando no se comunicaban las cosas, al final o no existían para la opinión pública o permitían que otras voces discordantes, sobre todo en el ámbito político, al final su movimiento crítico tuviera mucho más presencia en la opinión pública que realmente las buenas acciones que se pudieran desarrollar desde el propio gobierno. Cambiar esa idea, ese modelo de comunicación es uno de los compromisos que hubo, tanto en la campaña electoral, informar, educar, que máxima transparencia en todos los ámbitos de gestión del gobierno en el día a día y trabajar de tú a tú con la gente. Para poder trabajar de tú a tú con la gente tienes dos opciones. Una es ir canario por canario, más de 2 millones, es complicado, o intentar llegar a la población con todas aquellas acciones que se vayan a desarrollar o que se puedan plantear, que van a beneficiar y que la gente tiene que estar informada de ellas o tienen derecho a saber lo que hace su gobierno, pues tener que comunicarlo constantemente. La directriz que se ha marcado en el gobierno es que los consejeros, los directores generales, los viceconsejeros, no son de la Corte Suprema de la aristocracia, es decir, que tienen que estar alejados de la gente y, oye, a mí me pide cita, no. Usted tiene que estar con la gente, tiene que informar, transparencia máxima, hay que estar continuamente comunicando todo aquello que se está haciendo en beneficio de la ciudadanía, porque es la única manera de que la gente se entere de lo que hay y que no proliferen noticias falsas o la manipulación que puede llevar a que un gobierno al final no puede llegar a los objetivos marcados que son positivos para toda la comunidad, porque pueden haber interferencias que al final la opinión pública se te puede crispar y al final las presiones hacen que los proyectos no se puedan desarrollar. Ante esa línea, un trabajo de transparencia absoluta y diferentes acciones que se están tomando desde que Fernando Clavijo retomó la presidencia del gobierno, que yo creo que son positivas en materia de comunicación. Y te voy a dar algunos datos de medidas que se han tomado en este momento que no se estaban tomando en la legislatura pasada. La legislatura pasada era un gobierno donde habían aproximadamente 7 partidos o facciones de partidos diferentes y la política de comunicación eran 7 políticas de comunicación distintas y ninguna funcionaba, ninguna llegaba, incluso era muy complicado, nos lo dicen la mayoría de los medios de comunicación, que un consejero, un viceconsejero, un director general acabara en un medio de comunicación local para darle la cara. No sucedía eso. Bueno, en este gobierno sí está sucediendo porque la directriz es transparencia absoluta. Y además hay una figura nueva, que no es nueva, existía, lo que pasa que en la legislatura anterior no se convocó ni una sola vez, que es la Comisión de Coordinación de las Acciones de Comunicación del Gobierno de Canarias. Es una comisión que preside la Viceconsejería de Comunicación, donde están todos los representantes, portavoces o directores, jefes de prensa de cada uno de los departamentos del Gobierno, y es una comisión de coordinación donde se determinan oye, hay que profundizar en informar sobre este tema, esto es un tema que la opinión pública requiere información, hay que ser transparentes y al mismo tiempo que haya una información en bloque del gobierno. Es un gobierno
un gobierno que funciona con dos partidos políticos troncales, que es Coalición Canaria y el Partido Popular, y al mismo tiempo otros partidos que también apoyan, como puede ser HI y Socialistas por La Gomera. Al final hay varios partidos, pero somos un mismo gobierno que tiene que trabajar en una misma línea de comunicación. Y eso se está logrando, y eso es algo muy positivo, porque la gente no tiene ningún tipo de sensación de que exista un gobierno que esté continuamente dando bandazos, ¿no? Hay un gobierno que está funcionando muy bien, donde hay una máxima coordinación, porque todos los partidos que están en el gobierno en este momento tienen claro que el objetivo de este gobierno es mejorar las cosas de Canarias. Y eso se nota en el día a día y en la calma, en lo que es la gestión política que estamos disfrutando todos los canarios. Fíjate que el título de la viceconsejería, Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios. Jamás y nunca me había llamado nadie de ese departamento para saber cómo están las cosas, reuniones, qué piden los medios, porque es verdad que televisiones hay menos en Canarias, pero si empezamos a mirar emisoras de radio, prensa escrita, quitando los medios regionales, Televisión Española y la radiotelevisión canaria, empiezas a mirar por islas, cada una con una realidad, y estamos hablando de un sector que mueve un número de empleados importantes y que llegamos todos los días a miles de personas. Sí, y ha sido como estar de la mano de Dios. Sí, bueno, de hecho, a ver, yo tomé posesión el 13 de noviembre y desde entonces una de las directrices que me marcó el presidente: tienes que darte a conocer, la gente tiene que saber que estás a disposición de los medios porque tú eres el viceconsejero de los medios de comunicación, es decir, es mi sector, es mi ramo de gestión en el día a día. Bueno, y además tienes que ejercer como la parte de relaciones con los medios, que muchas veces queda como diluida en el día a día de la gestión, y muchos medios ni siquiera se enteraban que tenían una persona en el gobierno que se encargaba de su ámbito. Bueno, pues hemos diseñado una agenda de visitas de todos los medios de comunicación de Canarias. Estamos yendo a las islas no capitalinas primero para tener un conocimiento real y que ellos también sepan que existe esta viceconsejería a su disposición. Y cosas que me he encontrado, por ejemplo, ya hice hoja de ruta de visita de todos los medios en Fuerteventura. He estado con todos los medios la semana pasada precisamente en Lanzarote. He tocado ya medios en La Palma, en El Hierro, algunos de Gran Canaria y algunos de Tenerife, para centrarme finalmente en los de las Islas Mayores, que son los que más medios tienen y es los que me van a ocupar mucho más tiempo. Bueno, pues en Lanzarote y en Fuerteventura, por ejemplo, me decían que era la primera vez que sabían, primero, que se enteraban que tenían un cargo en el gobierno que estaba a disposición de los medios y que... Y eso que somos nosotros los que más información tenemos. Imagínate el ciudadano de a pie. Y que les visitaba un viceconsejero que tuviera que ver con las relaciones con los medios. Y están... Bueno, por lo menos la sensación que yo he tenido es que se han quedado encantados de esto y de hecho ya me tienen como contacto para intentar resolver cualquier tipo de necesidad que tengan informativa para poder transmitírsela a sus oyentes en el caso de la radio, a sus telespectadores en el caso de televisiones locales o a sus lectores. En total en Canarias hay en torno a unos 250 medios de comunicación entre televisiones locales, radios, digitales, revistas, periódicos, es decir, estamos hablando de muchísimos medios de comunicación y además de una diversidad muy grande. De hecho, yo creo que hay pocas comunidades autónomas que tengan tantos medios de comunicación en cuanto a la relación población-medios de comunicación. Pero es que se da también una circunstancia distinta a otras comunidades autónomas en Canarias, y es que en Canarias somos 8 islas, si contamos a La Graciosa, que pese a que para nosotros son islas iguales, en el fondo son islas que tienen una diversidad, una idiosincrasia distinta. Y cada medio de comunicación en cada una de las islas se adapta a la idiosincrasia del oyente, del lector o del telespectador de su isla. Y lo que sí he descubierto, pues con estas visitas que estoy haciendo, pues que son distintos los medios de comunicación y que tienen necesidades distintas y que desde el Gobierno de Canarias no podemos hacer políticas de raso a todos los medios de comunicación en una misma línea, porque con eso podemos provocar diferencias de aplicación de medidas de ayuda o de fomento de la comunicación y la transparencia. Al fin y al cabo, la existencia de los medios de comunicación es la base de la propia democracia.
La libertad de expresión, la capacidad de poder informar a los ciudadanos depende en gran medida de que tengamos una prensa sana, una prensa que funcione correctamente, que pueda salir adelante porque generan empleo, generan también economía y son una parte fundamental para lo que es la vertebración de Canarias como una tierra única. Por lo tanto, lo tenemos bastante claro. En algunos momentos determinados, sí es verdad que hubo mucha distancia. Primero con aquel concurso de la FM, posteriormente con el concurso de las TDT, aquello se judicilia. Te entendimos. ¿Me entendieron, no? Vale, perfecto. Llega Televisión Canaria, se ve con cierto resquemor por parte a veces de los medios, una televisión que pagamos todos los canarios, pero que compite con otras televisiones. Al final, encajar todo esto y que todo el mundo salga contento, francamente complicado, sobre todo con una realidad de 8 islas como tenemos. Bueno, en el caso de la televisión... ¿Cómo encajar todo esto? En el caso de la televisión canaria tenemos que hablar de 24 años de historia. Hemos tardado 24 años en que se pueda consolidar el ente de la televisión pública de Canarias y que tenga un concepto de servicio público esencial que es totalmente compatible con las televisiones privadas. Tanto así que el modelo de la televisión canaria, a diferencia de otras comunidades autónomas, es un modelo vertebrador que permite que haya producción audiovisual en Canarias en gran medida. De hecho, en Canarias es muy probable que a día de hoy, sin el motor que supone económicamente la propia televisión canaria a la hora de subcontratar determinados productos audiovisuales, es muy probable que mucha producción audiovisual en Canarias no existiera hoy, porque no tenemos ese motor económico que le pueda permitir. La televisión canaria lo ha logrado. La televisión canaria tiene que seguir evolucionando, pero es totalmente compatible con todo lo que son las televisiones locales. Y es más, debe ser complementario. O sea, la televisión canaria no compite directamente, por lo menos esa es la visión del gobierno, ni es nuestra intención que compita con el ámbito privado de las telecomunicaciones, sino que sea complementario. Esa es la línea estratégica de trabajo que va a desarrollar la nueva administradora única. Fue nombrada hace apenas 2 meses, María, y creo que va a ser un trabajo muy bueno, con la base de donde nos encontrábamos, para intentar darle ese giro a la televisión canaria, que sea ese servicio público que necesitamos y que se soporte. Aquí fue crítico el presidente del gobierno al poco de llegar y decía que quizás habría que empezar a cambiar el modelo de radiotelevisión canaria por una cuestión de niveles de audiencia y de que quizás, pues a lo mejor no era tan necesario dar las ruedas de prensa que podían venir de Madrid, que para eso ya habían otros medios, y tener más contenido canario hecho por canarios. Al final, veremos esos cambios más pronto que tarde. Es un tema que va a costar tiempo cuando ya está toda la estructura montada de Radio Televisión Canaria. Es evidente. Es más, parafraseando al presidente Fernando Clavijo, en nuestro concepto de televisión canaria, de televisión pública de Canarias, tiene que ser un elemento vertebrador y además que potencia la identidad de Canarias. Es decir, tenemos que hacer como hacen los vascos, como hacen los valencianos, como hacen los gallegos o los catalanes con su televisión pública. Es decir, que la televisión pública sea un elemento vertebrador de la entidad del territorio. Y en ese sentido, es verdad que la televisión canaria pues, tiene una asignatura pendiente y es el tema del contenido propio canario que fomente precisamente ese conocimiento de la identidad de nuestra tierra. Y ahí, por ejemplo, en el tema de informativos, nuestra apuesta es que haya más contenido local que contenido nacional o internacional y no al revés. En los últimos 4 años la televisión fue hacia atrás precisamente en ese aspecto. Veías el Telecanarias o el informativo de la televisión canaria hace apenas 1 año y medio y era como si estuvieras viendo el de Telecinco, el de Antena 3 o de televisiones generalistas a nivel estatal. Una persona que está en Canarias y que conecta con la televisión canaria, la conecta pues, para enterarse de lo que está pasando en La Orotava, en Los Realejos, en Moya, en Arrecife o en Valverde, ¿no? Para enterarte de lo que está pasando en tu región. De hecho, incluso tiene horarios distintos porque la naturaleza del informativo de la televisión canaria era precisamente ese. Oye, no puedes competir con la generalista, con la del ámbito estatal,
pero sí puedes complementar con información local que muchas veces, muchos territorios de Canarias no tienen otra oportunidad de poder difundir cualquier acontecimiento que haya o cualquier medida que se esté tomando en sus pueblos o en sus municipios. Tiene que haber cabida de eso y lo tenemos claro, y en esa línea se está trabajando. En los próximos meses se empezarán a ver las medidas que tome la nueva administradora única, pero vamos por esa línea, sobre todo en la materia de informativo. En materia de retransmisiones de eventos, hay que apostar por intentar retransmitir aquellas cosas que tengan interés regional, interés autonómico, interés de lo que es la nacionalidad canaria, para que llegue a todos los rincones de Canarias cualquier tipo de gran evento que sea identificativo de cualquier municipio. Por ejemplo, el Corpus Christi de la Orotava o por ejemplo la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro o las Nieves de La Palma, pues son eventos que nos identifican como canarios, que son de gran interés para cada una de las islas y que tienen que tener la oportunidad de que en todas las islas se pueda difundir ese tipo de contenido. Y hay que apostar por esa línea. Con Radio Televisión Canaria lo tenemos claro, porque es verdad que depende, en este caso, de la estructura autonómica, pero ahora que está cumpliendo 60 años, Televisión Española en Canarias, Radio Nacional, que tiene su centro de producción, que ha hecho una función increíble a lo largo de la historia de nuestra autonomía, pero que al final siempre depende de Madrid, y ese ha sido uno de los problemas que nos encontramos con el centro de producción de Radio Televisión Española. Las relaciones con la radiotelevisión pública, que depende del Estado, ¿cómo se encuentran en estos momentos? En principio con el gobierno son fluidas. Para nosotros es un medio de comunicación más, no es el nuestro, el propio sería la Televisión Canaria, que al final la relación no es que tengamos una relación con la Televisión Canaria, es que la gestionamos, ¿no? Que es distinto a, por ejemplo, Radio Televisión Española, que es un ente distinto a nuestro gobierno y a nuestra competencia, que depende de Radio Televisión Española a nivel estatal, y las relaciones en principio son fluidas. Es verdad que nos gustaría que esa televisión estuviera mucho más al servicio de lo que es la propia comunidad y lo que es el contenido propio, porque sería incluso complementario de la Televisión Canaria y del resto de canales. Pero bueno, las relaciones en principio son fluidas. También es verdad que yo tengo más relaciones en este momento con todos los medios privados, porque son con los que me estoy relacionando y con los que estoy hablando y con los que estoy escuchando para poder resolver temas que tengan que ver con los medios de comunicación. Todavía no he visitado Radio Televisión Española en Canarias, lo visitaré los próximos meses. También está dentro de nuestra hoja de ruta, porque al fin y al cabo también soy viceconsejero de ello, y poco más que decir sobre Radio Televisión Española. Comunicación. Y en estos momentos, cuando encendemos la tele, la radio, de cualquier medio de comunicación en Canarias o nacional, aparece tema mascarillas, hoy otro escándalo. Y además ya se ha dicho desde el gobierno que van a colaborar con toda la documentación que se solicite para intentar esclarecer esto cuanto antes. ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades de cada uno? Si esto fue un hecho aislado o realmente era una trama organizada entre comunidades autónomas que pasaban por una serie de contratos con una empresa que no facturaba nada y que de repente empezó a facturar un montón de dinero. Esa documentación ya está llegando a la Guardia Civil. Ustedes han pasado toda esa documentación. Más allá de las responsabilidades penales incluso que se puedan tener, ¿hasta dónde llegan las responsabilidades políticas? Bueno, hay que determinarlo y no es nuevo. De hecho, ya llevamos por 23 millones. Claro, es que ya en la legislatura anterior, en la legislatura pasada, con Ángel Víctor Torres como presidente del Gobierno de Canarias, la oposición, donde se encontraba Coalición Canaria, solicitó la creación de una comisión de investigación, porque esta información no es nueva, en Canarias no es nueva. Hace aproximadamente un año el caso del mediador y demás salió a relucir una serie de contratos con el tema de las mascarillas, y se pidió en el Parlamento de Canarias la creación de una comisión de investigación política para poder esclarecer cualquier tipo de duda y responsabilidad política. Con los votos a favor del Partido Socialista y de Nueva Canaria, se bloqueó la investigación de este caso de mascarilla. Es decir, no nos puede caer
como que es algo nuevo, ¿no? ¡Ay, ahora esto, una sorpresa! Vamos a ver, en Canarias se llega hablando de esto desde hace mucho tiempo, incluso la Audiencia de Cuentas emitió un dictamen que también fue bloqueado por el Partido Socialista y Nueva Canaria, porque consideraban que no había nada, pero tampoco querían que se investigara nada. Bueno, al final las mayorías eran las que eran, tenían mayoría en el Parlamento de Canarias y pudieron bloquear esto en aquel momento. Claro, en este momento, con el nuevo caso Koldo, ya es la Fiscalía la que denuncia directamente, ya no es un mediador, ya no es un señor que anda por ahí contando cosas ni nada por el estilo, estamos hablando de la propia Fiscalía. La Fiscalía es la que ha presentado denuncia, la Guardia Civil ha presentado denuncia y entonces ya esto ya tiene otro tinte. Ante ese escenario, lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es lo que prometimos y lo que estamos aplicando. La palabra que dimos a los ciudadanos cuando nos presentamos a las últimas elecciones es que esto iba a ser un gobierno que iba a apostar por la transparencia, corrupción cero y cualquier tipo de información que se necesitara por parte de la justicia se iba a facilitar. Se ha facilitado la información de la que se ha solicitado, de la que se tenía en cuenta. Mañana va a haber una rueda de prensa en el Parlamento por el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario del Partido Popular, donde se van a poner sobre la mesa la opinión que tienen los grupos, sobre todo por la comisión de investigación que se aprueba en el Parlamento de Canarias, para poder cumplir lo que ya se pidió hace un año y no se quiso aprobar, porque ahora las mayorías parlamentarias sí lo permiten. Y ahí es donde se podrán determinar las responsabilidades políticas que existan sobre este caso. Sobre las responsabilidades judiciales, nosotros, a diferencia de lo que hicieron los que ahora están en la oposición cuando estuvieron gobernando, incluso mucho más allá de intentar judicializar todo lo que tenga que ver con la política, nosotros no tenemos esa intención de estar judicializando nada. Esto tiene que llevar su cauce judicial. Nosotros no somos jueces, nosotros somos políticos, somos el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo en Canarias, que es el Parlamento, aprueba esta comisión de investigación y desde la parte que nos corresponde facilitar toda la información que tengamos o que se pueda facilitar de lo que exista, documentación que exista, y si la hay, también hay que decirlo. El que haya el Partido Socialista actuado pues expulsando, como se ha anunciado hoy, a José Luis Ábalos, posteriormente rueda de prensa del exministro diciendo pues, que se va al grupo mixto y que ya el voto no va a ser cautivo. Se contaba cada voto y ustedes apoyan, hablo de Coalición Canaria, han apoyado no la amnistía, pero sí unos presupuestos que están en el aire y yo no sé si esta legislatura podría estar en el aire. ¿Cómo van a ser las relaciones ahora? Bueno, Coalición Canaria es un partido que cumple con su palabra y con sus pactos. Es verdad que el voto de Coalición Canaria, la investidura de Pedro Sánchez con la firma de la Agenda Canaria, fue muy criticada, generó muchísima controversia entre nuestro electorado y entre el electorado que no era nuestro también en Canarias. Pero perdóname que te haga esta introducción de lo que te voy a explicar ahora, porque creo que es importante tenerlo en cuenta. Cuando Coalición Canaria se presenta a las elecciones, nosotros prometimos a los ciudadanos que nuestro voto iba a ser utilizado para todo aquello que sea en beneficio de Canarias, porque tenemos claro que las elecciones al Congreso de los Diputados o al Senado son elecciones donde se eligen diputados y senadores en representación del territorio, es decir, tienen que ir ahí a representar al territorio. Nosotros no nos presentamos al presidente del Gobierno de España, nos presentamos a esas elecciones para tener representación en Cortes, para utilizar los votos en favor de cualquier tipo de medida que pueda beneficiar a Canarias y conseguir recursos, inversiones para nuestra tierra. En ese aspecto, Coalición Canaria pactó con Alberto Núñez Feijóo en la investidura fallida apoyar al Partido Popular, que era la fuerza más votada, fue la fuerza más votada de las elecciones del 23 de junio, a cambio de la firma de una agenda canaria. Cayó ante la situación de una nueva investidura. Coalición Canaria, con el candidato que va a investirse, se vuelve a negociar esa misma agenda canaria, que es aceptada también. Evidentemente, nosotros tenemos que intentar, del gobierno que sea, tener cerrado cualquier tipo de medida de ayuda, de beneficio, de inversión que pueda venir a nuestra tierra, porque al fin y al cabo ese es nuestro objetivo. Se ha pactado la agenda canaria con el Partido Socialista y nosotros estamos en esa línea. En este momento nosotros hemos comprometido el voto para apoyar todo aquello que estaba pactado, presupuestos generales
del Estado, con aquellas medidas que están contempladas en la Agenda Canaria en beneficio de Canarias, en defensa de nuestro fuero, de nuestras competencias, de la culminación de la transferencia de competencias a Canarias, como por ejemplo las competencias en costa, y en esa línea vamos a seguir. Oye, que nuestro voto ahora va a ser más importante porque el señor Ábalos ha anunciado hoy que se va al grupo mixto. Esto es un escándalo mayúsculo dentro del Partido Socialista que tendrá que explicar el Partido Socialista porque son ellos los que quedan debilitados. Que el voto de Ábalos vaya a ser distinto a partir de ahora y vaya a votar en contra del Partido Socialista está por ver, porque ha dicho que se ha ido del grupo mixto porque no considera que lo que ha hecho su partido sea lo lógico y decide irse al grupo mixto. Pues yo personalmente, si me preguntas personalmente, Jonathan Domínguez, yo creo que no quiere abandonar el acta de diputado en Cortes porque dejaría de estar aforado, igual que le ha pasado a Koldo, automáticamente estoy completamente convencido que acabaría siendo detenido, ¿no? Yo creo que para evitar eso al final es un tema de salvaguarda personal, ahora sálvese quien pueda. Creo que es algo que tendrá que aclarar el Partido Socialista. Yo no voy a entrar ahí como representante del Gobierno de Canarias porque no es mi papel, oye, pero no está de mal decir que el escenario que tiene en este momento el Partido Socialista, Coalición Canaria, nuestro voto ahora va a ser más importante que antes. Ojalá y que eso sea en beneficio de Canarias, que logremos con ese voto, pues que nos transfieran las competencias de costas de una vez, que nos solucionen los problemas que tenemos de transferencias en materia de vivienda, infraestructura educativa, sanidad, financiación para esta tierra, nuevo plan, nuevo convenio de carreteras, todas las medidas que están pendientes y algo muy importante que nos está ahora en este momento generando un problema social muy importante, que es lo del tema de la inmigración y los menores no acompañados, que tenemos más de 5.000 en este momento acogidos en Canarias, sin medios y recursos para poderles atender dignamente. Porque aquí nos encontramos en este momento con una izquierda que se llena la boca con un mensaje humanista, constantemente el mensaje ideológico, los derechos humanos, en todos los debates, mensajes y discusiones de continuamente condicionando la moral de los demás. Yo doy lecciones de moral constantemente en el tema del humanismo, pero después permiten que en Canarias haya más de 5.000 menores en unas condiciones que no pueden estar, no tenemos recursos para poderlos atender y es una responsabilidad que es una competencia estatal. El tema de la inmigración es una competencia estatal, aunque la de acompañamiento de menores sea autonómica. Al final son unos menores que llegan a Canarias en unas situaciones donde necesitan ayuda. Nosotros no se lo podemos dar y el Estado tiene la responsabilidad de dar una atención digna a estos menores y no necesariamente tienen que ser en Canarias. De hecho, tampoco estamos de acuerdo en que Canarias se convierta en un centro permanente de retención de todas las personas que llegan buscando un futuro mejor a nuestra tierra a través de las pateras o a través de cualquier otro medio. Y ahí yo no tengo un tema con las pateras, también nos llega mucha inmigración ilegal a través de los aviones, llegan a Canarias y al final acaban retenidos en Canarias porque el Estado y la Unión Europea al final es más cómodo dejarlos aquí que atajar el problema en origen o directamente con la distribución, ya no solo en el territorio estatal, sino también en el territorio europeo, porque esto es un problema de Europa, esto no es un problema de Canarias, esto es un problema de España, no es un problema de Canarias. Canarias es la puerta de entrada. Hemos llegado al final de la entrevista y la agenda de un viceconsejero debe ser amplísima, y no de 8 horas, como cualquier funcionario, eso sin contar cuando hay viajes. ¿Cómo va a estar la agenda de mañana miércoles? Mañana estoy en Tenerife, tengo parlamento, tengo reuniones con la directora o sea, la presidenta, o sea, la del ente de la televisión canaria, y después tengo agenda de gente que te pide, de medios y demás, que tengo que atenderlo durante toda la mañana. Después el jueves estaré en El Hierro, el viernes estaré en Gran Canaria y también en actos y eventos este fin de semana en La Laguna, en mi municipio, que no he dejado de estar presente en la vida local del municipio, en todos aquellos lugares donde me han invitado, que me invitan a un montón de eventos constantemente, gente que me tiene todavía como referente en el municipio. Estoy yendo a todos esos eventos que me están invitando y eso principalmente me ocupa sobre todo los fines de semana y actos que tengo durante las tardes de toda la semana. Y la próxima semana pues también tengo viaje a Madrid, tengo recorrido por Gran Canaria también, medios de Tenerife, y así llego a Semana Santa. Yo tengo ya toda la agenda completa prácticamente hasta Semana Santa. O sea, estoy ahora mismo completando agenda para el mes de abril, mayo,
y así suma y sigue. Bueno, la última cuestión. ¿Gozan de buena salud los medios de comunicación en Canarias? Yo creo que sí. Yo creo que los medios de comunicación en Canarias, como dije al principio, no solo gozan de buena salud, sino también están perfectamente sintonizados con el público objetivo al que llegan. En cada isla hay medios de comunicación que han sabido conectar con el residente de cada una de las islas y se nota cuando la gente de esas islas tienen como referencia a sus medios de comunicación locales. Eso es un mérito de los medios de comunicación, del trabajo que desarrollan, de saber conectar con la sociedad y de que la sociedad les vea como una herramienta útil para poderse informar. Eso es un mérito de los medios de comunicación. Desde el Gobierno de Canarias no podemos más que sentir una satisfacción bastante grande con esa realidad de los medios de comunicación en Canarias, y nuestra política va a ser apoyar que eso continúe así, que los medios tengan los medios necesarios, tanto en la parte jurídica como en la parte de medios materiales, para poder desarrollar su labor, y desde el Gobierno de Canarias vamos a estar ahí muy atentos para ayudarles en todo lo que sea necesario para que continúen con su labor. Jonathan Domínguez, viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre, me siento aquí como en casa. Además te conozco, tú antes estabas diciendo desde cuándo me conocías a mí, y yo te conozco a ti desde hace muchísimos años, trabajamos juntos, muchísimos proyectos, cuando fui concejal de fiestas en La Laguna y posteriormente, y creo que eres un buen profesional y te felicito también porque tienes muchísimo éxito en tu etapa en Ahora Televisión. Muchísimas gracias, viceconsejero. Nos vemos pronto. Nos vamos hasta la publicidad porque, atención, hoy tertulia caliente. Ya están todos los compañeros esperando poder entrar, sobre todo con el tema del día, que sigue candente. Así que publicidad y regresamos. Hasta ahora mismo. Loro Parque patrocina este programa. Loro Parque patrocina este programa. Bueno, pues aquí seguimos en directo. Gracias por estar con nosotros. Segunda parte de este Cuarto Poder de hoy. Ya saben que vamos a un ritmo frenético, como siempre, con Siam Park, con el reino del agua, dispuestos a disfrutar. Ya saben que les esperamos en Siam Park, con descuentos importantes para los residentes canarios. Y saludo ya como un tiro a los compañeros en esta mesa de debate. Partido Socialista, Samuel Mesa. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Te hemos echado mucho de menos, ¿eh? Igual. Y mira que me queda relativamente cerca el estudio, pero bueno, por diferentes circunstancias, pues la verdad que no he podido asistir. Bueno, pues vamos a ver si cogemos el hábito de venir más a menudo. Aquí te esperamos, ¿eh? Depende cómo me traten. Hoy ya te digo que tienes un debate complicado, ¿eh? Ya pusiste el gancho. Pedro Antonio Campos, Partido Popular, buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Muy buenas noches a los telespectadores y encantado de estar una noche más en Ahora Televisión para comentar. Que hacía tiempo también que no te veíamos, ¿eh? Pues sí, pero bueno, un placer estar. Muy bien. Saludamos al compañero Daniel Fajardo, Nueva Canarias, y además muy orgulloso de ser del Sausal. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel, por supuesto, orgulloso de ser del Sausal. Y buenas noches a todos los espectadores. Muchas gracias por invitarme nuevamente al plató de Ahora Televisión. Serafín Mesa, desde Coalición Canaria, que también hacía ya algunas semanitas que no lo teníamos y que estoy seguro que viene a por todas también esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Aquí calentitos, estamos bien, con tanto foco, que fuera ya, gracias a Dios, está haciendo frío. Ya se nota, ya se nota. Bien. Tenía que llegar el invierno Totalmente. de alguna manera. Bueno, comenzamos, como no puede ser de otra forma, enviando nuestras condolencias a las personas, a los familiares de las personas que han perdido su vida. Y de nuevo el debate se vuelve a abrir con los materiales en plena investigación del incendio de Valencia. Hoy nos despertábamos también con la tremenda noticia de un incendio pues en Aruca, en la isla hermana de Gran Canaria, con lo cual parece que todas las alarmas se han encendido. Serafín Mesa. Pues sí, nos sumamos, Dani, a esas muestras de condolencia. Ya lo hacíamos, en este caso, en el Cabildo Insular esta semana. Bueno, pues con un pequeño minuto de silencio en muestra de solidaridad con las víctimas y con todos los familiares. Y sin duda, como bien dices, abre la puerta a... Esta mañana mismo, según me despertaba, veía ese anuncio en redes sociales de ese incendio en Gran Canaria sobre las 5 y pico de la mañana. Y sin duda, pues esto abre la puerta que tenemos que potenciar, que bueno, pues se revisen todos esos edificios
que podrían tener, bueno, ahí está el debate todavía, hay muchas fuentes que dicen una cosa, muchas otras que dicen otras, de si ese material que revestía el edificio, sin duda una tragedia con todas las víctimas que han fallecido en este incendio, y nada, nos sumamos a esas muestras de condolencia. Ahí estamos viendo la evolución de ese incendio desde por la tarde, cómo empieza a extenderse como la pólvora y termina devastando, sobre todo la angustia de poder sacar a todas esas personas del interior. Daniel Fajardo. Bueno, desde Nueva Canarias también nos sumamos a nuestras condolencias con todos los afectados y sobre todo con los familiares de aquellas personas que han perdido la vida en este incendio. Y bueno, yo creo que es un tema bastante delicado que pone otra vez en la órbita, en el radar de esos, si son los materiales de construcción los apropiados, pero yo creo que tenemos que tener paciencia, dejar que los peritos investiguen cuáles han sido, una, las causas del incendio y otra, las causas de que se haya propagado tan rápidamente y con tanta fuerza, y bueno, y ver qué ha sucedido. En un primer momento se hablaba de que si era poliuretano, un material que podía haber en la fachada, luego se ha comprobado que no es así, y no podemos hacer mención al tipo de material. Al parecer he escuchado algunas declaraciones del presidente de la Asociación de Aislamiento de Fachadas, donde está por concretar cuál es el material que estaba en la fachada, concretamente las dos planchas de aluminio que se unen para el cerramiento de la fachada. Y no es conveniente hacer manifestaciones de ningún material porque se puede originar un daño irreparable. Debemos de esperar. Hablaba de poliuretano y hay muchas familias que comen de este material. Ya se habla de que hay muchos contratos que se están cancelando con las fábricas de poliuretano y ese material al parecer no estaba en este edificio. Entonces, un edificio que al parecer se hizo conforme al Código Técnico de la Edificación de 2006 y bueno, aquí lo dramático es lo que ha sucedido, la pérdida de vidas, luego el daño material y al parecer familias que afortunadamente no se encontraban en ese momento, que fue de día, vaya, o sea, podríamos estar hablando de unas consecuencias mucho peores si ese incendio tiene lugar en horario nocturno cuando los residentes están descansando. Pedro Antonio. Esto es un drama y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y la verdad que cuando uno ve las imágenes y con esto de las redes sociales uno puede seguir el minuto a minuto de este drama, como decía, pues se le sigue sobrecogiendo el corazón. Por eso, una vez más, del Partido Popular, mostrar nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos, también con las personas que han sido víctimas de este grave incendio. Y bueno, hay un procedimiento judicial que ha sido decretado el secreto de sumario. Habrá que esperar al resultado de esa investigación judicial, dejar trabajar, como se apuntaba en la mesa, a los peritos, no hacer juicios paralelos y si ha habido algún tipo de actitud irregular o negligente, por supuesto que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que han provocado o han sido responsables de esta masacre. Samuel Mesa. Sí, en primer lugar, pues mis condolencias a la familia. También desde el Ayuntamiento de La Orotava pues tuvimos ese minuto de silencio. También, como no podía ser de otra manera, a todas las familias que han perdido su hogar. El hogar es seguramente aquel espacio donde más seguro nos encontramos, y perder ese espacio y perder ese vínculo hacia unos determinados recuerdos, vivencias, y por qué no, pertenencias también que se han perdido, algunas con mucho valor sentimental, mascotas, que también se ha dicho que hubieron como 70, 80 mascotas que han fallecido como consecuencia de esta desgracia. Y agradecer el valor que han tenido los equipos de emergencia, los bomberos. Ahora tiene un papel muy importante, no solo los sanitarios que también, sino el equipo de psicólogos que va a dar atención psicológica a todas esas familias que han perdido su hogar. Y me gustaría nombrar una última pata en esta cuestión, que es las compañías o las entidades bancarias. Hay como 100 y pico hipotecas de personas que han perdido su hogar. En principio, por lo que ha salido en los medios, en la mayoría de los casos se ha establecido una moratoria de en torno a 7 meses, por tanto no se les va a reclamar a las familias pues eso durante un tiempo, pero la deuda sigue existiendo, y a mí lo que me gustaría es apelar a la solidaridad de las entidades bancarias
para que extingan o condonen la deuda definitivamente con esas familias y que le permitan tener una segunda oportunidad que ya pues bastante han pasado, ¿no? Canarias, Baleares, Castilla, León, Valencia, las posibles ramificaciones del caso Koldo. Estamos hablando pues de una situación que nos ha ido dando diferentes cifras y que cada día que pasa nos van llegando nuevas informaciones. Hoy la última información es nueva querella de la Fiscalía por las compras de material sanitario en Canarias en la pandemia. Una información que nos dejaba ya un importe de 23 millones de euros. Esto ha hecho que el Partido Socialista haya pedido el acta de José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del Partido Socialista, y además el ministro en aquel momento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, antes Ministerio de Fomento. Hoy nos sorprendía también con esa rueda de prensa en la que anunciaba que no va a dimitir, que se va al grupo mixto. Una situación que ha ido empeorando por minutos y que sin duda abre y cierra informativos. Daniel Fajardo. Bueno, una noticia triste, muy triste, que desilusiona, que desmotiva y que afecta a la creencia en la política, en la clase política. Esto no solamente afecta al Partido Socialista, nos afecta a toda clase política en general, en tanto en cuanto se vuelve a poner en tela de juicio si el manejo y el uso del erario público es el adecuado o no por parte de la clase política. Yo sinceramente hemos visto que todavía no ha sido investigado ni imputado en esta causa, pero sí es verdad que yo considero que la justicia ya está actuando, va a actuar y tendrá que recaer con el peso de la ley pues sobre quien tenga que recaer. No podemos permitir que se haya hecho un mal uso del dinero público y menos en un momento tan delicado como fue la pandemia. Desde luego también abogo por la presunción de inocencia y porque el ensañamiento que está sufriendo públicamente esta persona, ya no solo a nivel político, sino también personal, pare. Yo creo que podemos opinar sobre lo que podría pasar sin necesidad de ensañarse al respecto y permitir que la justicia actúe y ver cuáles son las consecuencias. Ahora, si finalmente ha intervenido, pues que deberá de recaer, y considero que así será, el peso de la justicia sobre sus actuaciones. Y vamos a ver qué tipo de ramificaciones se van a ir encontrando a lo largo de todo el proceso penal con esta cuestión, porque creo que solo hay 7 investigados. Ya me atrevo a decir, o por lo menos me aventuro a ello, que van a haber muchos más. Me extraña a mí que esto sea de tan pocas personas y bueno, habrá que determinar si la riqueza de este señor, pues cuál es su procedencia y si realmente tiene que ver con las mascarillas o no, pero sí es verdad que a priori llama mucho la atención ese enriquecimiento en tan poco tiempo. Ya te digo, es una noticia triste y que afecta a toda la clase política. Serafín Mesa. Bueno, pues hoy habríamos portadas de muchos periódicos con esa mención. Sin duda, bueno, estamos viendo como el Partido Socialista, aún sin gobernar en Canarias, sigue trayendo malas portadas para esta tierra. A mí me llama bastante la atención porque esto no es un caso nuevo, ya esto viene de pues, aproximadamente 1 año y medio con ese famoso caso Mascarillas, que es lo mismo, pero no parece ser que no es lo mismo, pero sí. Entonces, bueno, parece ser que está medio relacionado. Y me llama mucho la atención que el señor Fajardo diga que es algo triste cuando ellos mismos votaron en contra de la creación de la comisión de investigación de ese caso en el Parlamento de Canarias cuando gobernaba con el Partido Socialista. Entonces ahora mismo no me concuerdan mucho los discursos que Nueva Canarias está teniendo. La oposición en ese momento, que era Coalición Canaria, Partido Popular, etcétera, pedíamos la creación de esa comisión de investigación en el Parlamento de Canarias. Repito, el Partido Socialista, los votos del Partido Socialista de Nueva Canarias bloquearon esa comisión de investigación. Y ahora que es Coalición Canaria y el Partido Popular quien está gobernando en el gobierno de Canarias, hemos anunciado ya que el grupo de gobierno va a abrir esa comisión de investigación. Mañana creo que se va a dar también una rueda de prensa, porque no estamos hablando de una denuncia puntual, estamos hablando
de algo que ha presentado la Fiscalía, que está llegando a la Unión Europea, que estamos hablando de dinero de la Unión Europea, y sin duda lo que queremos desde el Gobierno es, pues primero, ofrecer todas las pruebas que sean necesarias, y segundo, garantizar la transparencia que tanto hemos defendido ahora mismo que estamos gobernando, ¿no? Hay muchas preguntas sin explicación. El señor Ábalos, que parece ser que no está todavía imputado ni nada por el estilo, pero lo han hecho dimitir. Algo hay entonces, ¿no? Parece ser. Incluso, pues, a medio, si podemos hacer las interpretaciones de sus declaraciones, se puede interpretar que dice que hay más cosas de las que puede hablar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos a disposición de lo que la vía judicial necesite, con las pruebas del Gobierno de Canarias, que ya se están recabando todo el tema de los informes, y en eso estamos, a la espera de ver el procedimiento que continúe. Pedro Antonio Campos. Yo insisto, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, y esto no es el caso Koldo. Koldo es una pieza, un instrumento de la trama, y esto hay que llamarlo el caso del PSOE de Pedro Sánchez, porque hablamos de la implicación de la presidenta del Congreso de los Diputados, del ministro del Interior, de 2 ministros de Sanidad, del ministro de Fomento, del actual ministro de Política Territorial y expresidente del Gobierno de Canarias. Yo creo que el señor Pedro Sánchez es el que preside el Consejo de Ministros y por lo tanto es la máxima autoridad y la primera persona que debería dar explicaciones. Absolutamente debe dar explicaciones y no esconderse y prender cortinas de humo. Y es que resulta del todo sorprendente como aquellos que son los que han suprimido el delito de sedición, aquellos que han rebajado la malversación, que no es más que aquel delito que va en contra de los que roban o utilizan indebidamente el patrimonio público, son los que ahora estén dando lecciones democráticas a este país. No, lo que tiene que hacerse es investigar, caiga quien caiga, y no esconderse. Y ya que estamos en una tertulia en Canarias, el señor Ángel Víctor Torres va a ofrecer explicaciones sí o no, porque tenemos el caso Mascarillas 1, tenemos el caso Mediador, ahora tenemos esta investigación del señor Koldo, pero yo insisto, el caso del PSOE de Pedro Sánchez, que por cierto, como tú bien apuntabas, Dani, hoy se ha conocido que la Fiscalía de Las Palmas ha presentado querella también por otro megacontrato de 20 y pico millones de euros, pero es que además lo realmente sorprendente es cómo el presidente del Gobierno de Canarias, habiendo empresas canarias que fabricaban esta clase de materiales, tuvo que recurrir, no sabemos por qué, por eso es bueno que lo explique, si no tiene nada que ocultar, que comparezca y que explique, pero no, porque habiendo empresas canarias decidió optar por las que le recomendaba el ministro de por aquel entonces, el señor Ábalos. Yo creo que el señor Ángel Víctor Torres tiene una oportunidad de oro ahora, una oportunidad para defender, si cree que tiene que defenderse de algo, y ofrecer explicaciones a los canarios. Y es que se le brinda la oportunidad de aceptar, de votar a favor de esa comisión de investigación en el Parlamento de Canarias que el Partido Popular, junto con Coalición Canaria, va a defender. Pero por lo que hemos tenido conocimiento, parece que no, que otra vez más van a agachar la cabeza, van a esconderse de esas informaciones que están saliendo a la luz, y desde lo que desde el Partido Popular exigimos es que se cuente absolutamente toda la verdad y que caiga quien tenga que caer, porque los ciudadanos no están para que les tomen el pelo y no están para que se juegue con el dinero público. Antes de darle la palabra a Samuel, ahora viendo las imágenes hoy de la rueda de prensa del diputado ya del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, ¿cómo en su momento el secretario general del Partido Popular no entrega su acta y se queda en un sillón en el Congreso de los Diputados, y ahora esta historia le sucede al Partido Socialista, donde también otro diputado no deja su sillón y se queda hasta el final de la legislatura en principio? Samuel Mesa. Cuando venía para aquí estaba planteándome cómo abordar el tema, o cómo los ciudadanos, cómo los vecinos quisieran que lo abordáramos desde la política. Creo que esos 50% de participación que se ven muchas veces en las elecciones locales, en las grandes ciudades locales, donde se vota representante más directo, es como consecuencia de que la gente está cansada. La gente está cansada no
no solo de los casos, como dice el compañero de Nueva Canarias, Daniel, que tiene razón, de los casos de corrupción, sino muchas veces del uso partidista que se hace con respecto a algunos temas cuando llega al adversario político. La misma presunción de inocencia que se pide para compañeros de las mismas filas de los partidos políticos aquí representados, creo que la debería tener también el señor Ábalos, el cual no está siendo hasta hoy investigado por ningún delito. Esto empezó el 21 de febrero, es decir, hace 6 días escasos. Debo decir que lo más orgulloso que yo me encuentro a día de hoy es de la actitud que a veces se tiene y a veces no se tiene de mi partido ante esta situación. Y digo por qué. No le ha faltado tiempo para tomar medidas que considero que son necesarias para ejemplarizar la vida política y dejar muchas veces al adversario político sin mecanismos para dar toda la leña que podrían dar si no se hubiese actuado con la misma contundencia con lo que se ha actuado. Se ha puesto en primer lugar la renuncia o se ha solicitado a Ábalos, sin estar, digo, investigado, su acta como diputado en el Congreso. Inmediatamente el señor Ábalos dejó de presidir la comisión de investigación, la presidencia de la comisión de investigación en el Congreso de Interior, en la que es titular. Además de eso, y otra de las medidas que yo creo que es importante es que el PSOE solicitó una investigación o una comisión de investigación en el Congreso, dejando de alguna manera al Partido Popular un poquito con el pie cambiado, porque muchas veces eso, por desgracia, eso no se suele ver en política, que haya indicios de asesores que trabajen a un ministerio donde el partido político es el que impulsa, que se supone que está afectado, una comisión de investigación en el Congreso de Diputados. Deja al Partido Popular con el pie cambiado y el Partido Popular, para no perder ese protagonismo que ellos consideran que deberían tener, pues hacen lo propio en el Senado. Además de esa situación, tengo que decir que el Partido Socialista va a colaborar con la Administración de Justicia en todo lo que se pueda para esclarecer los hechos que hoy se están investigando, que es el de un asesor y otro grupo de personas, en total 7, vinculadas a una determinada administración, pero que puede afectar a otras tantas. Por tanto, puede afectar también a diferentes gobiernos o puestos de responsabilidad de determinadas comunidades autónomas. Como el compañero Daniel dice, yo estoy totalmente de acuerdo, quizá lo más grave de todo esto es, el reproche social, sobre todo es por la situación en la que nos encontrábamos, una situación de pandemia, de material para la protección del COVID, donde a través de las comisiones determinados personajes supuestamente se han enriquecido injustamente, ilícitamente. Y sí tenemos que decir que hasta donde nosotros sabemos, en el sumario no existe un reproche penal hacia el señor Ábalos, y además de lo que dice el sumario, también es importante decir que, porque hay que decirlo, todo hay que decirlo también, se han escatimado todas las responsabilidades a quien corresponde, que es a ese grupo de asesores, y que el PSOE ha pedido el acta de Ábalos no porque el sumario lo incrimine hasta ahora en nada, sino porque se considera que era el jefe de un departamento ministerial y que su defensa podría hacerla igualmente dejando su acta como diputado. Como ustedes bien saben, el acta de diputado es personal, él ha decidido continuar en el grupo mixto y esto es lo que ha pasado. Creo que como ha actuado el Partido Socialista, creo que se debería generar un precedente, y que el resto de partidos que podrían verse involucrados en casos de corrupción como este deberían actuar de la misma manera y no rompiendo ordenadores, no rompiendo discos duros y no usar sedes políticas financiadas ilegalmente
que se siguen utilizando a día de hoy para alegrarnos todos por el resultado, entre otras cosas, del Partido Popular en Galicia. La primera intervención, ya me imagino que me van a pedir todo el mundo la palabra. Pedro Antonio. Hombre, que el representante del Partido Socialista, para justificar el gran problema que tiene en su casa, intente hablar de cosas de los demás, pues dice mucho de lo que está pasando ahora por el PSOE, y es que están acorralados. No paran de poner cortafuegos ante la mayor crisis de los últimos años que está viviendo. Mire, el señor Ábalos ha firmado órdenes ministeriales. Por lo tanto, si lleva la firma, digo yo que algo de responsabilidad tendrá en esos procedimientos de contratación. Punto 1. Punto 2. El señor Ábalos es responsable político, porque fue él quien contrató, fue él quien tuvo como mano derecha a una persona que está siendo investigada. Por lo tanto, hay una responsabilidad política porque se produjo ese presunto desfalco bajo la dirección del ministro Ábalos. En tercer lugar, efectivamente, hay que dejar actuar a la justicia, pero ya hay una serie de indicios. ¿Alguien me quiere explicar por qué han aparecido 150 millones de euros en una sociedad offshore en Luxemburgo? Yo creo que se merecen explicaciones. Y sí, insisto, presunción de inocencia, pero también el Partido Socialista, cuando tiene oportunidades de ofrecer explicaciones, que las dé, que no vote en contra. Pero insisto, ¿qué es lo que pasa en Canarias? ¿Por qué el señor Ángel Víctor Torres sigue agachando la cabeza? ¿Por qué renunció? ¿Por qué votó en contra de esa primera comisión de investigación por el primero de los casos de mascarillas? Porque es que uno ya ha perdido hasta la cuenta de cuántos casos de mascarillas hay. Fue el que se anunció con el mediador, que ese también es otro caso, que también no ha dado explicaciones el señor Ángel Víctor Torres. Mire, yo creo que tiene una oportunidad de oro con esta comisión de investigación que se va a registrar ahora en el Parlamento de Canarias, y de explicar absolutamente todo y de defender su honorabilidad si entiende que su actuación ha sido acorde a la legalidad. Pero lo que no es de recibo es que ustedes digan, no, es que, claro, es que el señor Ábalos, claro, es que la gobernabilidad de España, señoras y señores, ahora descansa sobre un prófugo de la justicia como es el señor Puigdemont y sobre un ministro, o exministro mejor dicho, que es el señor Ábalos, bajo su ministerio el que se produjo un desfalco de millones de euros. Es que es terrible, es terrible. Y aquí no dimite nadie. En cualquier país europeo, ante esta clase de actuaciones, se producirían esas dimisiones. Y luego cuando uno escucha la rueda de prensa del señor Ábalos en la tarde de hoy, vamos, es absolutamente vergonzoso. Yo me quedo cuando dice, es que comparezco aquí sin secretaria y sin coche oficial. O sea, ¿cómo se puede tener la cara tan dura de hacer esas afirmaciones en un momento en el que se produce ese desfalco de dinero público, en un contexto en el que España lo estaba pasando absolutamente mal, en el que habían miles de personas muriendo, y se ha visto o se está comprobando cómo se ha utilizado el dinero público para enriquecer a ciertas personas? Señoras y señores, yo creo que tienen una oportunidad ahora de colaborar. Por cierto, me llama poderosamente la atención también cómo la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado dos cosas. Por un lado, que está teniendo trabas a la hora de investigar por parte del Gobierno de España. Y por otro lado, un hecho que también es importante pues señalar, cómo no se ha solicitado la prisión provisional para los cerca de 20 investigados que ya hay en esta causa y que mucho me temo de que van a haber muchos más. Al PSOE, por favor, aprovechen las oportunidades, den explicaciones, no se escondan, no engañen a los ciudadanos y no engañen a Europa tampoco, porque no se olviden que eso es dinero también de la Unión Europea. Porque está el debate calentito. También salía aludida a Nueva Canarias con lo que decía el compañero Serafín.
señor Serafín decía que votaba en contra de la comisión de investigación, lógicamente porque ellos entendían que no había ningún indicio de delito. Ahora se estará investigando, si ellos consideraban que había algún indicio de delito, le quedaban las querellas para poderla presentar. Hasta el día de hoy no ha habido ningún cargo del Gobierno de Canarias, que yo sepa, investigado por esta cuestión. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Desde luego, desde Nueva Canarias nos ponemos al servicio de la justicia para aclarar todas aquellas cuestiones que hayan ocurrido durante los 4 años de la legislatura en la que hemos podido formar gobierno. A mí sí me sorprende, sinceramente, las dobles varas de medir que existen. E insisten en los diferentes partidos políticos. Yo he visto aquí, bueno, antes mismo escuchaba palabras como que quizás Ábalos quisiera mantenerse con intención de aforarse. Aquí hay miembros que no han sido electos, se han sido elegidos para el Senado para estar aforados, para poner un ejemplo. Y yo siempre digo lo mismo, y mi partido decimos lo mismo, en Nueva Canarias decimos siempre lo mismo. Hay que creer en el principio de presunción de inocencia y que se investigue. No podemos ensañarnos con nadie, porque esas personas tienen familias, tienen seres queridos que están sufriendo con todo esto y están incluso sacando cuestiones de índole personal. En la política no todo vale, señores. El Partido Popular ha tenido numerosas personas también investigadas. Me habla de obstrucción a la justicia. Compañero del PSOE, don Samuel, acaba de nombrar de los famosos ordenadores y demás. A ver, todos de alguna manera han sufrido esto en su propia piel. Tenemos que ser delicados con estos temas, porque al final el usar las dobles varas de medir y querernos atacar de esta forma lo estamos sufriendo toda la clase política. Por eso en muchas ocasiones somos el hazmerreír, en ocasiones se mofan mucho del trabajo que realizamos todos nosotros día a día, y muchos sin obtener una retribución a cambio. Y creo que ahí debemos de estar todos unidos y exigir, sí, que haya una investigación. Sí, ahora se ha abierto una investigación judicial, pues tendrá que ser los jueces, los fiscales, quien determinen si hay indicios de delito y quién pueden ser los presuntos responsables, y en su caso pues imputarnos. Y a partir de ahí veremos. Desde luego no se puede permitir que se siga sustrayendo gratuitamente dinero del erario público y bueno, y vuelves a hacer uso del fallecimiento de personas. Fue un estado delicado, pero yo no juego con la muerte de las personas con estas cuestiones. Creo que usar argumentos demasiado precarios para esta cuestión. Pero sí es verdad que había gente que necesitaba mascarillas y no las tenía. Había gente que por una mascarilla tenía que pagar 5 euros. Eso sí eran las necesidades, por ejemplo, a las que yo me podía referir. No juego con la vida o la muerte de las personas en ese momento, que me parece un argumento muy fácil. Serafín Mesa. A mí me gustaría saber qué va a votar el Partido Socialista en el Parlamento de Canarias con esa comisión. No sé si el señor Mesa está autorizado para hablar o hará lo mismo que Ángel Víctor Torres de guardar silencio. El silencio no puede ser cómplice. Estamos hablando de 6 millones de euros que están sobre la mesa, dinero que fue directamente desde Canarias. Y bueno, yo insisto en lo mismo, que al fin y al cabo es lo que a los ciudadanos les interesa. Esto, como decía el representante del Partido Socialista, no es un tema de partidos políticos, de aprovechar los partidos políticos para echar cosas en cara. Es un tema de gestión pública, en este caso cuando gobernaba el Partido Socialista en Canarias. También me resulta extraño, coincidimos, Samuel, con la presunción de inocencia. Mi partido la defiende, yo la defiendo, pero es verdad que choca un poco que, defendiendo la presunción de inocencia, le pidan la dimisión a una persona que ni siquiera está investigada, ¿no? Llama un poco la atención, escandalosamente. Entonces, bueno, pues eso hay que resaltarlo. Yo insisto, desde Coalición Canaria, en este caso en el Gobierno de Canarias, en aras de la transparencia, de garantizar la correcta gestión para los servicios judiciales, disposición plena, y al fin y al cabo son las vías judiciales quien tiene que definirlo. Bueno, estábamos diciendo lo de presunción de inocencia, totalmente, pero no nos olvidemos que es el propio Partido Socialista el que pide al señor Ábalos que entregue el acta. Y es la rueda de prensa que hace el señor Ábalos diciendo que se siente desprotegido, que se va al grupo mixto para mirar a sus compañeros a los ojos y que prácticamente lo están obligando a irse cuando él no tiene absolutamente ninguna causa encima. No podemos olvidarnos de esto porque si no, ya si obviamos esto ya nos salimos totalmente de por qué el señor Ábalos se va al grupo mixto. Y es que anteriormente el señor Pachi López
hablaba de la expulsión y hablaba de la solicitud de que entregara su acta. Si me permites, rápidamente para darle paso a Samuel. Por alusiones, por lo que comentaba el compañero de Nueva Canarias. Mira, esas afirmaciones que has hecho son del todo maliciosas. Has querido interpretar algo que yo no he dicho. Yo me he referido a un contexto, que era el de la pandemia. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el consejero de Hacienda en la legislatura pasada era de Nueva Canarias. Era el señor Román Rodríguez, el que le daba la tecla y hacía las transferencias a esas empresas que están siendo investigadas en la trama. ¿Tiene algo que decir el que paga? ¿El de las perras, el de Hacienda o tampoco? Claro, es que ustedes votaron en contra de la anterior comisión de investigación en el Parlamento. ¿Van a mantener la misma postura de votar en contra de la nueva comisión de investigación o también van a permitir que el señor que le dio al clic de las transferencias comparezca y explica si sabía o no o le dio al clic porque sí? Yo creo que un poco más de seriedad en los argumentos y en las afirmaciones, por favor. Samuel. Yo creo que aquí se están dando argumentos, creo que bastante válidos y bastante serios. Otra cosa es que no te puedan llegar a gustar, es diferente. En primer lugar, es una cuestión, el PSOE toma la decisión de solicitarle a José Luis Ábalos el acta de diputado primero porque el nivel de exigencia de la sociedad ha cambiado, sobre todo después del 15M, pues cada vez el reproche social ante determinadas conductas, aunque sea una cuestión de responsabilidad política que no jurídica, pues entiendo que deben tomarse medidas al respecto y también lo entendió el Partido Socialista. Mira, reproches en el periodo de pandemia y malas actitudes o malas actuaciones por parte de la clase política en periodo de pandemia las hay, por desgracia, en todos los partidos políticos, más o menos oscuras. Por ejemplo, quiero recordar aquí que fue en periodo de pandemia cuando se articuló una moción de censura contra Patricia Hernández en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tampoco creo que ahí se estuvo muy a la altura por parte de Coalición Canaria y el Partido Popular, entre otras cosas. Es una cuestión que también quiero poner sobre la mesa porque mucho se habla del periodo de pandemia, de malas actitudes por parte de la clase política, pero sí es verdad que creo que no hemos estado suficientemente a la altura. Lo digo porque en un momento donde las personas no podíamos salir de nuestras casas y había decretado un estado de alarma en nuestro país, otros aprovechaban para llegar al poder a toda costa. Pero es que eso no es ilegal. Incluso con un es trampo. Que lo que el es inmoral. Socialista... Es inmoral. Es inmoral es jugar con el dinero público y no dar explicaciones. Y es una ausencia de falta de responsabilidad. Y es una ausencia de falsa de responsabilidad política total. De verdad, falta de prioridad política ninguna. Increíble lo que estoy escuchando por el Partido Socialista. Hablar de una moción de censura para justificar el desfalco del dinero público. En segundo lugar, es alucinante. En segundo lugar, las responsabilidades se solicita al acta a Ábalos porque es jefe de un departamento ministerial y consideramos que él se puede defender igualmente fuera del Congreso de Diputados, tiene tiempo para defenderse, existe una investigación judicial abierta, por cierto, con una administración de justicia y con un Ministerio de Justicia que se ha visto reforzado con los gobiernos de Pedro Sánchez, sí, claro, entre otras cosas. Déjame hablar que yo no te he interrumpido, déjame hablar que yo no te he interrumpido. Ha aumentado el presupuesto del Ministerio de Justicia en 2 años en un 18%. En el periodo del Partido Popular hubieron años donde no se convocaron plazas para jueces en España. El número de jueces en el periodo del Partido Popular, el número de plazas nuevas de jueces, era de 750 jueces, 750 plazas nuevas de jueces. En el periodo de Pedro Sánchez, sin contar este año, ya tenemos 1.240 jueces más. Creo que en cuestiones de presunta corrupción hay que establecer mecanismos y poner todas las herramientas sobre la mesa y hay que ser prácticos. Casos de corrupción han habido y habrán. Mecanismos y herramientas para intentar investigar, intentar delimitar responsabilidades, tienen que haberlas y cada vez más. Y es importante que los partidos políticos y los gobiernos asuman su responsabilidad de dotar a la Administración de Justicia de más medios. Por último, dicen que el Partido Socialista nos tiene algo así como malas portadas, nos tiene acostumbrados a malas portadas para esta tierra.
Precisamente hace un par de días en La Orotava se pusieron se empezaron a construir 65 viviendas sociales más en el municipio, cosa que no pasaba desde el 2015. Entiendo que esto también es una mala gestión, una mala portada del Partido Socialista. Hay cuestiones que se llama gestión que no pueden tapar casos aislados que deben ser investigados y que afectan a todos los partidos. Dejen a la justicia trabajar. El PSOE va a colaborar con la justicia de este país y está dispuesto a participar en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado que se han abierto para delimitar responsabilidades. Daniel y después Serafín. Sí, bueno, yo al compañero del PP antes... Quizás yo lo que te manifestaba es que no usaría la muerte de las personas para argumentar en este debate. Quizás eso fue por tu parte un poco oportunista, no malicioso, oportunista es la palabra, pero sí ha sido malicioso el que hayas querido interpretar que Román Rodríguez tenga culpa por haber pisado la tecla, me dice. Parece que eres ajeno a que todos los pagos pasan por la Consejería de Hacienda. Bueno sería que Román Rodríguez y su equipo tuvieran que controlar absolutamente todos los procedimientos de adjudicaciones, de contratos y demás de todo el gobierno de Canarias. Eso sería insostenible y lo sabes perfectamente. Por eso te digo que sí es malicioso ese argumento, porque evidentemente el consejero de Hacienda tiene que hacer esos abonos, pero en ningún modo tiene el control de todos esos procedimientos. Es imposible administrativa y burocráticamente. Serafín. Yo sigo insistiendo en el compañero del Partido Socialista, que no me ha dado respuesta a la pregunta. Si me puede decir qué es lo que va a votar el Partido Socialista en el Parlamento de Canarias frente a esa comisión y que me explique, porque en función de lo que me está explicando, interpreto, no sé si puede ser que yo no lo esté entendiendo, que pedir que el Partido Socialista haya pedido la dimisión de, en este caso, el diputado del Congreso es por un ejemplo, de dar ejemplo ante un caso de corrupción. ¿Puede ser ese el resumen? Responsabilidad política. Responsabilidad política. Entonces vamos a hacer lo mismo, o les invito que no jurídico, a que se planteen del Partido Socialista que hagan lo mismo, aunque no estén imputados, con todas las personas que de las comunidades autónomas de la trama. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? No te interrumpí, te pido que no hagas lo mismo. ¿Va Sánchez a cesar a Ángel Víctor Torres por estar en el gobierno de Canarias cuando sucedió esta trama? Porque si me estás diciendo que es un tema de ejemplarizar porque está relacionado por un asesor estamos hablando de que son 6,8 millones que el que era presidente del gobierno de Canarias autorizó a esta empresa. ¿Lo va a cesar para dar ejemplo ante un caso de corrupción? Se siguen acumulando las preguntas y el Partido Socialista sigue sin dar ninguna respuesta. El Partido Socialista está intentando no jugar al Ituma, pero voy a tener que recordarle al compañero Serafín que mientras de alguna manera se pide responsabilidad al ministro Ángel Víctor Torres por esta actuación o esta situación que se está dando, y haciendo un poquito de memoria a 4 años atrás, quiero recordarle que precisamente en Canarias, como consecuencia de una imputación, mandamos al Senado a un senador autonómico que se llama Fernando Clavijo, cuya causa entiendo que está archivada, pero que en su momento dejó el Parlamento de Canarias y lo elevaron al Senado, teniendo por tanto su condición de aforado. Por tanto, mientras que el Partido Socialista decide pedirle el acta de diputado a José Luis Ábalos porque su asesor está siendo investigado por una causa criminal, resulta que hace 4 años Coalición Canaria mandó al Senado a un cargo político, cabeza de lista, al gobierno de Canarias, al Senado para estar aforado, y que hay un precedente que es el de Miguel Cerolo, que también fue el senador autonómico bajo las mismas circunstancias, es decir, buscando el aforamiento. Por tanto, no solo han utilizado el Senado para esa cuestión, sino que encima son ustedes reincidentes. ¿Puedo? Sí, y después Pedro Antonio. Aquí, don Samuel, no estamos jugando al tú más. Yo no sé, esta televisión que hoy nos acoge acertadamente nos manda los temas. Te leo el titular. Estamos hablando de algo de actualidad. Yo no estoy hablando del tú más.
ni estoy poniendo en la mesa otros casos de corrupción del Partido Socialista, que los podría poner perfectamente, y pelotazos aún mayores del que estamos hablando. Lo podría hacer perfectamente. Estamos, y que resalte, quiero resaltarlo, no estamos pidiendo una explicación ni relacionando al que era presidente de esta tierra y ahora ministro Ángel Víctor Torres con este caso. No estamos relacionándonos no me acuerdo ahora mismo la palabra que dijiste, vinculándolo a una responsabilidad. Estamos diciendo que como secretario general del Partido Socialista de Canarias, comunidad autónoma que está vinculada, hable, explique. No nos van a dar lecciones. No, es que las lesiones de moral... Te puedo nombrar un tercero. Vuelves a hacer lo mismo Pedro Sanginés, actualidad. Mira, el Supremo abre la causa al senador Pedro Sanginés. Don Samuel, usted le pidió al compañero del Partido Popular que le dejara hablar y usted ahora está interrumpiendo. Yo le pido lo mismo. 3 veces. Déjeme hablar. Estamos hablando de que el representante, el máximo representante del Gobierno de Canarias en la época que esto pasa, no ha dicho nada. Me resulta hasta curioso, al principio, no quiero yo ser malicioso en el pensamiento, pero al principio decía, hace mucho tiempo que no vengo. Yo he visto por aquí a portavoces del Partido Socialista en el Parlamento, en el Cabildo y demás, y pues no sé por qué viene hoy usted y no viene a lo mejor, el portavoz del Partido Socialista en el Cabildo. ¿Será porque no están autorizados tampoco a dar explicaciones? No lo sé, se siguen acumulando las preguntas. Y usted sí está jugando al tú más. Nosotros estamos hablando de un tema de actualidad que desgraciadamente está cubriendo portada. Pedro Antonio. A mí me gustaría responder tanto al compañero del PSOE como al de Nueva Canarias. Mira, Samuel, muchas gracias por contarnos lo que el gobierno de Pedro Sánchez está haciendo. La verdad que, quedo asombrado en que cumpla con la ley. Pero más me asombra de que ustedes sean los que quieran promover, controlar, por ejemplo, el órgano por el que se nombran los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, y ustedes se niegan a ello. También me asombra del y tú más, y tú más, y tú más. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver una moción de censura con un caso de corrupción que se está investigando ahora? Cuando es un instrumento democrático y cuando lo de ustedes es una gran trama de corrupción. ¿Alguien se ha parado a pensar qué hubiese pasado si estas noticias afectasen, por ejemplo, al Partido Popular? Manifestaciones por fuera de la calle Génova, de todo. Pero claro, como lo que sucede es a la segunda fuerza de este país, porque ustedes no ganaron las elecciones, pues claro, son otras varas de medir. Por lo tanto, creo que muy pocos argumentos. Reconozco que te ha tocado hoy el papel más difícil en esta mesa, pero desde luego no me esperaba tus intervenciones en el día de hoy. Y con respecto al compañero de Nueva Canarias, mira, yo no me gusta poner calificativos a nadie y desde luego tanto a ti como al resto de los compañeros te tengo respeto. Yo me refería al contexto social de aquel momento en el que morían miles de personas, desgraciadamente para todos. Pero el señor Román Rodríguez era el consejero de Hacienda. En una empresa privada, el contable, cuando le da el clic de hacer la transferencia, no lo hace si no está del todo seguro de que ese pago es correcto, porque puede tener una responsabilidad dentro de la empresa. Pues cuando se está en un gobierno, se tiene que actuar de la misma manera, de manera correcta y acorde a los procedimientos, y no ordenar el pago de cualquier cosa. Y el señor Román Rodríguez formaba parte del Consejo de Gobierno de Canarias, donde están todos los consejeros junto con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y por lo tanto algo tendría que ver, y por lo tanto sigo sin entender por qué ustedes echan balones fuera y no aceptan la aprobación de una comisión de investigación en la que ustedes también algo tendrán que ver. Algo tendrán que ver y expliquen detalladamente si quieren defender su honorabilidad y no quieren que sigan habiendo, como usted manifestaba al principio de esta tertulia, juicios paralelos, ofrezcan ustedes con documentos probatorios, esclarezcan toda la verdad, porque es que llevamos por el caso Mascarillas 1, caso Mediador, caso Coldo, o como lo llamo yo, caso del PSOE de Pedro Sánchez. Hoy, la nueva querella de la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Las Palmas por 20 y pico millones de euros, también del gobierno de Ángel Víctor Torres, de Nueva Canarias, de Podemos, de que por aquel entonces. Y aquí nadie dice absolutamente nada. Nada.
ustedes de verdad van a tener la cara de seguir escondiéndose. Yo creo que un poquito más de seriedad y sobre todo respeto a los ciudadanos de esta tierra. Antonio, nuestra honorabilidad es intachable y no tenemos por qué defenderla porque no se ha visto atacada. Si no me remito al nivel de imputados que hemos tenido en Nueva Canaria, 0. 0. Y no quiero decir el tú más. Con lo cual, mientras no estemos en ningún folio de investigación, no tenemos por qué defendernos de absolutamente nada. Y sí, en una empresa privada tendrá que comprobarlo, pero quien lo tiene que comprobar quizás no sea el tesorero, sino a lo mejor es el contable, o a lo mejor es quien firmó el contrato. Y seguramente que toda esta cuestión que se hizo a través de la Consejería de Sanidad fue hecho el expediente en esa consejería y supuestamente bien instruido en esa consejería. Entonces, de la otra manera, como bien sabes, se obstaculizaría todos los pagos y se ralentizaría todos los pagos en la comunidad autónoma. Así que no tiene ningún sentido lo que te dices, atribuir culpas a quien tiene la obligación de realizar todos los pagos de la comunidad autónoma porque no puede controlar todos los expedientes de pago de la comunidad autónoma y lo sabes perfectamente. Yo entiendo el papel tuyo, que es el de hoy, defender a tu partido como no puede ser de otra manera. Pero lo que es una obviedad es que el señor Román Rodríguez no actúa solo, que tiene su equipo, que es una de las consejerías más importantes en toda comunidad autónoma como es la de Hacienda, porque es la que tramita los pagos de todo, es la que maneja las perras y por lo tanto, en una empresa privada, si se comete este tipo de actuaciones, ese empleado estaría en la calle. Estaría en la calle. Y lo que no se puede, argumentar o hacer un juicio paralelo, y es que en el gobierno de Canarias las cosas funcionan de otra manera. No. Es dinero público, es dinero de todos los ciudadanos de Canarias y hay que respetarlo. Y si encima hemos conocido en el día de hoy que el presidente Ángel Víctor Torres modificó un año después, queremos saber por qué. De ahí la necesidad de que se apruebe esa comisión de investigación. ¿Por qué modificó los contratos un año después? Para que el dinero lo pagase la Unión Europea. De ahí a que la Unión Europea haya dicho en el día de hoy, señores, vamos a activar nuestros mecanismos porque están en juego los fondos de la Unión Europea y no se puede haber un desfalco de estas características. Por lo tanto, seriedad, transparencia, ningún miedo a que los ciudadanos de Canarias conozcan toda la verdad porque se les acumulan los casos al PSOE, a Nueva Canarias, a Podemos, que también estaba... A todo menos al PP. A Podemos. No, es que el PP no gobernaba Canarias en la legislatura pasada y ustedes están calladitos. Cada vez que tienen una oportunidad de dar explicaciones, se esconden, votan en contra. Insisto, ¿qué van a votar con esta comisión que se va a registrar en las próximas horas? ¿Qué van a votar? ¿Van otra vez a votar en contra? Yo creo que sí. Tienen una posición en Madrid y otra en Canarias. Pero Antonio, de verdad, a veces falta, los argumentarios están muy bien, pero a veces falta también una dosis de humildad y tener algo de memoria. El Partido Popular es el único partido en España que ha sido condenado por corrupción. Eso es mentira. Es el único partido de España condenado por corrupción. Eso es mentira. Es el tuyo, por el caso Filesa. El tuyo por el caso Filesa. Pero Antonio, mi partido ha tenido caso de corrupción. El tuyo es verdad. Mi partido ha habido dirigentes de mi partido que han tenido caso de corrupción. Es verdad. Sí, es verdad. Yo sí te lo digo, pero Antonio, tu partido es que tú en ningún momento has reconocido aquí en la mesa, tu partido ha sido en la mesa, por financiación en ningún momento ilegal. has reconocido que en tu partido ha habido personas que se han enriquecido injustamente. Personas, tú lo has dicho, pero no el partido. El Partido Popular está condenado. El PSOE e el Partido Popular está condenado. No, señor. El Partido Popular ha sido condenado por partícipe a título lucrativo y eso quiere decir que no conocía el delito por un caso que sucedió en Majadahonda y en otro municipio de Madrid. Pero es que tu partido, y no quiero con el y tú más, porque entiendo que hoy careces de toda argumentación pero lo que te está y has faltando encendido en memoria, el ventilador, tu partido en el caso Filesa sí fue condenado por financiación ilegal. Te ha faltado memoria, es que es absolutamente lo que no puedes decir es, no faltes a la verdad y si no sabes de algo, sabes de algo, no mientas a los espectadores para confundir. Eso no es cierto y cualquier espectador que lo vea en Google puede ver cuál es la verdad.
Insisto a que te leas la sentencia. La URTE no existe. Insisto a que no mientas y a que te leas la sentencia. La humildad suficiente para decir que ha habido casos de corrupción. La humildad es decir la verdad y no engañar es que a la nombras gente. a Podemos, nombras a Nueva Canarias, nombras al Partido Socialista. Porque son los que tuvieron responsabilidades en el Consejo de Gobierno de la legislatura pasada en Canarias. Y son los que votan en contra de investigarlo y de decir la verdad. No mientas. La humildad es decir la verdad y no engañar a los espectadores para intentar quedar bien ante las cámaras. Yo entiendo tu papel, que el de hoy es muy complicado y que te has traído todos los argumentarios posibles y que tendrás a toda la gente pasándote toda la información posible. Pero por favor, no mientas, no mientas. Tu partido, que es el PSOE, es el único partido en España, de los grandes, que ha sido condenado por financiación ilegal. Y cuando se habla, hay que hacerlo con argumentos de verdad. ¿De acuerdo? No se destruyeron ordenadores. No sé, como sí se dice la sentencia, no se ha financiado ilegalmente la sede de calle Génova. No, señor. Pablo Casado le tenía manía a la sede de la calle Génova. Lee la sentencia, por favor. Por favor, no te expongas a ningún tipo de responsabilidad. Estamos llegando ya a nos quedan. No te expongas a ningún tipo de compañero de responsabilidad Coalición Canaria. Sí. Trasladarlo al compañero de Coalición Canaria que nosotros establecemos un turno de reparto para venir a este programa, que en algunas ocasiones vienen cargos como concejales, otras veces consejeros, que tenía previsto venir antes de carnavales, pero que se han suspendido los programas por cuestiones de carnaval. Y qué es lo que tiene la oposición, que tenemos que combinar nuestra vida política con nuestros trabajos personales, y lo que hacemos es pues repartirnos los papeles en los medios de comunicación para cumplir con nuestras obligaciones laborales, familiares y políticas. No te olvides de los ERES de Andalucía. Que algo tiene que ver tu partido Estamos llegando político. al final y sí les pido en un minutito la última conclusión a este tema que casi ha sido monográfico de la tertulia, como no podía ser de otra forma, a medida que se han ido precipitando los hechos y las informaciones en las últimas horas. Serafín, ¿qué le decimos a los telespectadores como conclusión? Agradezco muy brevemente a Samuel esa explicación de cómo se organiza el Partido Socialista con los turnos de los medios de comunicación. Una pregunta que he hecho una vez a lo largo de la noche, pero le he preguntado 3 veces qué va a votar el Partido Socialista para la comisión de investigación y no me ha respondido. Espero que en su último turno dedique unos segundos. Yo hoy me he avergonzado un poco de estar en política, que tengo que reconocerlo, porque aquí lo importante es que aquí hay algunos que han jugado al Tomás. Lo importante es que parece ser que hay una malversación de dinero público, dinero que debe haberse invertido para una cosa que no se invirtió, y mientras aquí dentro del plató muchas personas que se dedican a la política juegan al Tomás, fuera sigue habiendo personas que les cuesta llegar a fin de mes, que necesitan ayudas que debe establecer los gobiernos y las instituciones, y para eso tenemos que estar realmente los políticos. Simplemente, el último mensaje, Dani, y te agradezco el tiempo. El Gobierno de Canarias, en este caso con su presidente a la cabeza, Fernando Clavijo, está a predisposición en la vía judicial para entregar todas las pruebas para que esto se solvente lo más rápido posible, se depuren responsabilidades y, si puede ser, incluso ver si realmente ese dinero no fue a donde tenía que ver si se puede recuperar o ver cuál es la línea de actuación. Samuel Mesa, conclusiones. Nada, simplemente que el Partido Socialista va a colaborar con la justicia, que el PSOE además registra la posibilidad de contar con una comisión de investigación en el Congreso, ha pedido el acta José Luis Ábalos, y siendo práctico, porque al final hay que mirar hacia adelante, es muy importante seguir fortaleciendo la Fiscalía Anticorrupción y dotar de medios jurídicos y operadores jurídicos capaces de seguir investigando posibles casos de corrupción, afecten a quien afecten. Pedro Antonio. Yo creo que los dirigentes actuales del Partido Socialista tienen muchas explicaciones que dar. Están agachando la cabeza frente al segundo gran caso de corrupción protagonizado por dirigentes del PSOE. Hacía antes alusión a los ERES de Andalucía. Ahora estamos conociendo el caso Coldo, o como nos gusta a nosotros llamar, el caso del PSOE de Pedro Sánchez, con ramificaciones por toda España. Y lo que vemos es que se ha puesto varios cortafuegos para que el principal afectado, que es el señor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de todos los españoles, no se vea salpicado y por lo tanto pueda permanecer en la Moncloa un tiempo más. Es realmente triste
cómo la gobernabilidad de España descansa ahora en un prófugo de la justicia y en un señor que ha liderado un ministerio sobre el que presuntamente hay una gran trama de corrupción y en el que cada día que pasa se siguen sucediendo noticias sumamente graves. Nos preocupa también cómo el señor Ángel Víctor Torres aquí no tiene absolutamente nada que decir, tampoco tuvo nada que decir durante el caso Mascarillas 1, tampoco tuvo nada que decir durante el caso Mediador y tampoco va a tener nada que decir aparentemente sobre lo que está sucediendo ahora. Por lo tanto, lo que le exigimos al señor secretario general de los socialistas en Canarias es que de una vez por todas dé la cara y que no se esconda y que sea valiente y apruebe esa comisión de investigación en la que pueda dar cuenta de su gestión junto con sus compañeros de Nueva Canarias y de Podemos en el Consejo de Gobierno en la legislatura pasada y que por lo tanto se tome en serio a los ciudadanos de Canarias, porque estamos hablando de dinero público, dinero que los ciudadanos de Canarias están pagando en un contexto realmente complicado y hay que ser serios. Juan Daniel. Desde luego yo a los espectadores les digo que confiemos en las investigaciones que se están llevando a cabo y confiemos también en que este tipo de debates en los que se ensañan unos partidos con otros no afecte a estas investigaciones. Yo solamente les pido algo a los que nos están escuchando esta noche y nos están viendo, que es que no dejen de confiar en la clase política por unos cuantos casos. Hay muchos políticos a nivel local, insular, regional y estatal que son personas que trabajan de una forma exquisita y gestionan de una forma exquisita el erario público. Y estoy seguro que, si no todos, pues la gran mayoría de los que hoy estamos aquí, si bien hay personas que se dedican a la política por profesión, muchos de nosotros lo hacemos por vocación, compaginando esto con nuestras profesiones y no ganamos mucho más en nuestras profesiones que aquí, así que sí les pido que no generalicen, que sepamos distinguir casos del resto de la clase política y que pongamos en valor el trabajo de muchos compañeros, incluso de otros partidos, que hacen un buen trabajo en el día a día y de verdad se preocupan por los vecinos y vecinas de sus municipios, de sus islas y de sus comunidades autónomas. Hemos llegado al final y sí esperamos que la justicia pueda actuar como tiene que actuar, con libertad e independencia, y que además con esa imagen que lleva la justicia, con esa balanza y la venda para ser ciega y que no le afecte la toma de las decisiones. Es verdad que cuando se produce un caso de corrupción en nuestro país, todo apunta a los partidos, pues los partidos lo hacen las personas, y también es injusto que con partidos, independientemente, ya no voy a meterme en las siglas, que hay mucha gente que trabaja detrás y a veces es injusto que pague el pato por aquellos corruptos, aquellos que no tienen nada que ver. Es totalmente injusto, de la misma manera que a los ciudadanos nos piden que hagamos un esfuerzo a veces increíble para pagar los impuestos, que después vengan algunos y con nuestros impuestos se llenen los bolsillos, y por lo tanto para eso está la justicia, para actuar totalmente con diligencia y si puede ser rápido, mejor. Samuel Mesa, ¿cómo va a estar la agenda esta semana? Pues tenemos una serie de actos, casi todos ya relacionados con la Cuaresma, o sea que ya es casi más llena de conciertos, presentaciones de cartel, conciertos de marchas procesionales, banda de cornetas y tambores. Bueno, los previos de la Semana Santa de la Orotava, tenemos una de las mejores Semanas Santas de Canarias y bueno, pues ahora toca pues vivirlas intensamente. A mí además me gusta. Y me parece pues una manifestación, aparte religiosa, una manifestación de arte en la calle que creo que toda persona debería visitar. No solo la procesión de columnas, sino el resto de procesiones que son muy bonitas. Ah, bueno, que al final yo digo, al final va a salir lo de la procesión del columna. Siempre graban al columna y tienen un montón de procesiones que grabar ahí en la Orotava. Es verdad. Que vamos, que deberían hacer una programación especial, incluso deberías poner un set allí para... La Orotava al 100%, ¿no? Total, como hiciste en Santa Cruz, que son una televisión del norte. Tú no te olvides de eso nunca. Pedro Antonio, ¿tu agenda? Pues la agenda del Partido Popular es una agenda intensa y quizás lo más inmediato es una reunión que en el día de mañana vamos a tener con el Club Deportivo Peñón, que es un club de fútbol de Puerto de la Cruz, a los que el gobierno de Marco González de Puerto de la Cruz tiene por completo abandonado. Y por lo tanto es nuestra obligación escucharles y en la medida de lo que humildemente podamos echarles una mano. Pero el próximo viernes también tenemos el pregón de la Semana Santa que, como bien sabes, está a la vuelta de la esquina. O sea que intensa agenda política en los próximos días. Juan Daniel. Bueno, nosotros ya incluso antes de venir a
a esta tertulia. Ya estábamos preparando con los compañeros del grupo de AISA Nueva Canarias en Sausal el próximo pleno extraordinario que tenemos el jueves, con una modificación de crédito importante que afecta casi el 10% del presupuesto inicial. Y mañana continuaremos en la medida que nos permita nuestro trabajo, porque yo concretamente no podré acudir el jueves al pleno y quizás hay algún compañero que tampoco por motivos de trabajo, que no es mi caso, es otra cuestión. Y nada, pero aún así estamos, aunque no vamos a ir al pleno y no vamos a cobrar el pleno, sí lo estamos preparando para que los compañeros que puedan ir lo puedan defender de una forma seria y coherente el próximo día. Y nada, ya viendo ya las fiestas del Ayal, que están a la vuelta de la esquina. Este viernes es el entierro de la sardina en la zona de Ravelo, que organiza el colegio del CEIP de Ravelo y la comisión de fiestas, que se tuvo que suspender el viernes pasado por la lluvia. Y bueno, y por ahí estaremos también colaborando, que tendrá una cantina en la comisión de fiestas para ayudar a recaudar a celebrar las fiestas de la zona de Ravelo. Serafín. Bueno, pues los miércoles en el Cabildo Insular de Tenerife son miércoles de Consejo de Gobierno, con muchas cosas positivas para Tenerife. Luego continuamos con una reunión bastante importante con el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias para algunas cositas que todavía no podemos anunciar, pero que estamos ahí trabajando. Muchísimos proyectos de juventud que ponemos en marcha en este mes de marzo y que mañana también tendremos reuniones de coordinación previo al mediodía. Y por la tarde ponemos rumbo aquí a Disora. Esta mañana ya estuvimos por ahí y mañana ponemos rumbo también porque inauguramos la segunda fase de Mercarte en Alabama Gallery, en el Alabama Resort, que bueno, es un lugar de lujo donde nuestros jóvenes artistas dentro del programa de Mercarte, que es un programa que este año cumple 20 años en el Cabildo, está teniendo muchísimas ventas de obra de arte. Entonces mañana es un día intenso de norte, sur y metropolitano. Bueno, pues como ven, nuestros contertulios no paran y les agradecemos que además un ratito de su agenda la puedan compartir con nosotros y con ustedes. Tertulia caliente, tertulia intensa, ya lo anunciamos que íbamos a tener. La próxima semana volvemos con más tertulia, en el que me da la impresión de que este tema va a volver a salir a la palestra. Así que a todos, muchas gracias y feliz noche, de verdad. Gracias, buenas noches. Bueno, se quedan ya con Eduardo y el Tarot. Nosotros ya regresamos el próximo jueves con un programa que va a ser muy intenso, porque tendremos también tertulia, pero vamos a tener muchísimos invitados en esa extensión del Cuarto Poder, que es el Cuarto Poder Plus, los jueves, con música y un montón de cosas más. Así que les espero en 2 días, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós. Loro Parque patrocina este programa.